El día de hoy veremos la población en los países, cómo se distribuye la población en todo el mundo. Para empezar, tenemos que comprender esta parte. El desarrollo tecnológico, es decir, la tecnología. Por ejemplo, antes la gente trabajaba para hacer unos zapatos de forma manual y ahora en las fábricas se elaboran en pocos días. Antes la gente tenía que viajar mucho arriesgando su seguridad, ahora hay tecnología. Antes la gente moría de enfermedades muy seguido, ahora gracias a la ciencia se han descubierto muchas vacunas contra contra enfermedades que antes no se conocían. Ese desarrollo tecnológico ha hecho que la población aumente, y también el hecho de que haya fábricas pues ha hecho que las ciudades concentren mucha población. ¿Cuánto ha aumentado la población? 5 veces en un siglo, es decir, ese desarrollo tecnológico apenas empezó el siglo pasado. Nosotros en historia vimos que Porfirio Díaz apenas trajo el ferrocarril, trajo teléfonos, empezó a traer fábricas y eso pasó en todo el mundo. Más o menos el desarrollo tecnológico explotó a la par en todo el mundo el siglo pasado. Y eso hizo que la población aumentara. ¿Cuánto? 5 veces. Hasta 2015, que son los datos oficiales que tenemos, éramos 7.300 millones de habitantes. Obviamente ahorita probablemente seamos más, probablemente seamos menos con esta situación del coronavirus, pero hasta 2015 éramos 7.300 millones de habitantes en el planeta. Y de esos 7.300 millones de habitantes, más de la mitad vive o vivía en Asia. Casi el 15% vivía en África, es decir, como una sexta parte vivía en África, poco más del 13% en América, casi el 11% en Europa y menos del 1% en Oceanía. Recordemos que la Antártida, aunque algunos sí la consideran continente, pues no está habitada por su clima, ¿sí? De esa cantidad de población, si nos damos cuenta, pues Asia es el continente más poblado del mundo. Enseguida es África, luego nuestro continente que es América, luego Europa y por último Oceanía. Esos son los continentes, la distribución de la población en los continentes. Pero de ese 60% de personas que hay, la mayoría la concentran estas dos ciudades, China e India. Juntos suman casi una tercera parte de la población mundial. Hay otros países superpoblados, por ejemplo, de África el país más poblado es Nigeria y es uno de los más poblados del mundo también. De América, los países más poblados y del mundo también, Estados Unidos, Brasil y México. Pero si se fijan, de Asia, el número 1 del mundo es China y el 2 es India. Pero vean todos los países con mucha población que tiene Asia: Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Rusia, Japón. Es decir, Asia, aparte de ser el continente más poblado del mundo, es el que tiene también las ciudades más pobladas del mundo. Y también es el más grande del mundo. Entonces, pensaríamos que el hecho de que Asia sea grande significa que por eso tiene más población, porque pues es el terreno más grande, tiene más población porque es donde más caben. Pero no, Asia casi tiene el mismo terreno que América. Y sin embargo, vean, Asia contiene el 60% y América menos de una cuarta parte que Asia. Entonces no tiene nada que ver el terreno. ¿Qué es lo que hace que la gente decida vivir en un lugar y no en otro? En primer lugar, el clima. Aquí vean carísimo, ahí puse los 3 tipos de climas más predominantes o donde viven personas, porque recordemos pues que en el clima polar casi ya no viven personas, pero bueno, entre más frío está el clima, menos personas van a querer vivir ahí. Entre más caliente o seco esté el clima, también menos personas van a querer vivir ahí. El clima más adecuado, que lo vimos desde que vimos las regiones climáticas, es el templado. Entonces, conforme se vaya enfriando o calentando, va disminuyendo la cantidad de personas. Pero ese es solo un elemento.
El segundo elemento es el relieve, las formas de la tierra. En relieves muy abruptos o muy altos, recordemos que pues obviamente también entre más alto es, más frío es, va a vivir menos personas también. Pero en relieves abruptos, como es peligroso, como corren el riesgo de inundaciones o de terremotos o así, también viven menos personas. En los terrenos más estables es donde viven más personas. Y por último, los recursos naturales también influyen para que en un país vivan personas o no. Es decir, un país con poca agua va a tener pocas personas, pues que nadie quiere padecer esos males, esas escaseces. Un país con tierras no fértiles, pues también va a tener menos personas. Si en ese país no hay mucha variedad de animales o de plantas, también, es decir, la distribución de los recursos naturales hace que la gente quiera o no vivir en ese lugar. Entonces, esas son las tres cosas que la gente toma en cuenta para vivir en un lugar: el clima, el relieve y la distribución de los recursos naturales. ¿Cómo sé yo si en un lugar hay mucha gente o poca gente? Pues tengo que calcular su densidad de población. La densidad de población es cuántas personas viven en 1 kilómetro cuadrado, es decir, en un cuadrado de tierra que mida 1 kilómetro por 1 kilómetro. ¿Cómo voy a saber cuántas personas viven ahí? Pues voy a dividir la cantidad de habitantes que hay en ese lugar entre el área de ese lugar, es decir, entre la medida de su terreno. Así encontramos que en Asia, que es el más poblado del mundo, viven 118 personas en 1 kilómetro cuadrado. Y tú puedes decir, pues 1 kilómetro cuadrado son 1000 metros por 1000 metros, es mucho. 118 personas, pues es poquito. Sí, pero toma en cuenta que no todo el terreno es habitable. Hay lugares con ríos, hay lugares con relieve abrupto, hay lugares donde no se puede construir. Entonces, no es en realidad que esas vivan, sino que en ese territorio, si lo distribuyéramos de manera equitativa, eso le tocaría a cada persona. Sin embargo, pues la realidad es muy diferente, viven muy amontonados. Por eso las grandes ciudades tienen edificios de varios pisos para que en un mismo espacio vivan muchas personas. Por ejemplo, en tu casa pueden vivir 5 personas, pero si tu casa tuviera otra casa encima, pues ya vivirían 10 en el mismo espacio. Y si tu casa tuviera 2 casas encima, pues ya vivirían 15 personas en un espacio muy reducido. Por eso las grandes ciudades tienen edificios de 20, 30, 50 pisos, para poder vivir la mayor cantidad de personas en el menor espacio posible. ¿Qué ocurre con esto? Ocurren problemas. Entre más habitado esté un lugar, más problemas va a haber. ¿Para qué? Para proporcionar los servicios básicos. Por ejemplo, la educación. Cada vez se va a hacer más competitiva, las escuelas van a tener poca calidad o no van a estar bien equipadas, la electricidad no va a llegar pronto a algunas colonias o va a fallar y van a tardar tiempo en arreglarla porque como las ciudades son grandes, pues tardan tiempo haciendo esas obras. El agua va a escasear. Si aquí en nuestra ciudad, que es pequeña, hay lugares, hay colonias donde no llega el agua en días, imagínense en ciudades enormes. El drenaje también, como aquí cuando abren una calle y tardan un montón en cerrarla, o hay una fuga y tardan un montón en arreglarla. El drenaje en las ciudades también es un problema. El transporte, es decir, entre más grande sea la población de una ciudad, pues más malo va a ser el transporte. ¿Por qué? Porque las personas van a ir amontonadas en el transporte público o se va a deteriorar muy pronto y el gobierno no va a tener el dinero suficiente para estarlo rescatando cada vez. También la seguridad es más difícil de controlar porque a mayor cantidad de personas es más difícil mantener el control de la población. Entonces, esos son los problemas de las ciudades que tienen mucha densidad de población, es decir, muchos habitantes en un pedazo pequeño de área. Espero que este tema te haya quedado claro. Nos escuchamos en la próxima clase.